Muy bien, ya estamos de regreso aquí en vivo y en directo en TV Noticias. Ya estaba hablando con mi colega aquí, Francisco Parra. Queremos hablar hoy día, o que nos cuente él, de un tema, creo yo, tal vez de los más importantes a propósito de el estallido social, la pandemia y sus consecuencias. El aumento notable que hemos visto en el último tiempo de los asentamientos irregulares, campamentos, tomas o lo que sea. Hemos reportado muchas veces ese tema, pero como que no tenemos claridad de cifras. Y Pancho Parra nos trae todas las cifras. Pancho, por favor. Hola Hugo, buenas tardes. Sí, las cifras nos van a ayudar a dimensionar este tremendo problema, este desafío que tiene el Estado de Chile y que lamentablemente los diferentes gobiernos de los últimos años han estado al debe con esta realidad, la dura realidad de los campamentos, porque siempre parece ser insuficiente, Hugo. Avancemos, tenemos cifras que nos muestran la realidad actual de los campamentos en Chile. Fíjate que la población en estos asentamientos, Hugo, desde el 2019, Techo contrastó cifras del MIMBU con lo que hacen ellos también periódicamente, y la gente que habita en los campamentos tuvo un incremento del 73,5%. Es una cantidad y un número muy alto. Actualmente esto se traduce en 969 asentamientos que hay en Chile actualmente, casi 1000 campamentos. 802 campamentos había en el 2019 y ahora tenemos 969, sin considerar toda la gente que habita en una vivienda precaria en un campamento, Hugo. 81.643 familias viven en estos asentamientos, según datos de Techo. Avanzamos. Y esto se relaciona claramente con la aspiración, Hugo, de la casa propia, el sueño de la casa propia, hace un par de años definido como severamente inalcanzable para un chileno promedio, severamente inalcanzable. Cuando escuchamos eso, de inmediato el ánimo se nos vino abajo porque tomamos en cuenta de que no es fácil acceder a comprar una casa o un departamento. Hay factores que influyen. El explosivo aumento en el precio, por ejemplo, en periodo de pandemia, desde el 2020 hasta ahora, un 4,8% han subido los precios de las viviendas en Chile y un 5,6% en el mundo. Esto no solamente es una realidad local. Hay un aumento en la tasa de interés de créditos hipotecarios, 17 puntos base. Aumento de inversionistas en arriendos. El 9% tiene 3 créditos hipotecarios, Hugo. Hay gente que se preocupa de comprar varias viviendas para después ponerlas en arriendo. Se especula mucho con eso. Hay un déficit habitacional que afecta a 2,2 millones de personas. 2,2 millones de chilenos no tienen casa propia. Y hay un déficit actual de 500.000 viviendas que se necesitan construir justamente para responder a esa demanda. Hay un alza también en arriendos de casas y departamentos. Seguimos. ¿Qué hacer? Bueno, el gobierno actual del presidente Piñera se ha reunido con diferentes personalidades, estamentos, en una mesa de trabajo, en una labor de meses, y han definido 20 medidas para hacer frente a la necesidad de mayores viviendas en Chile. Vamos a compartir algunas de estas ideas, proyectos. Ya, primero, aumentar en un 34% la entrega de subsidios. ¿Ya? Tú sabes que los diferentes gobiernos, el Estado entrega subsidios, pero la cantidad es baja considerando toda la necesidad que hay. 74.000 viviendas se están construyendo actualmente. Hay un aumento al 52% de los subsidios en arriendo, 25.000 más. ¿Ya? Corrijo, no es que haya, pero se pretende llegar a un incremento del 52% para subsidios de arriendo, porque mucha gente, Hugo, no tiene para comprar y recurre al arriendo. Reducir los plazos de entrega de viviendas. Sí, hay casas que están listas y la entrega de las llaves se demora. ¿Y qué pasa? Que las casas están prácticamente abandonadas y hay gente que se las toma, como hemos visto en el último tiempo. O sea, tuvimos una Sí. movilización afuera de la Seremi de Vivienda la semana pasada, de vecinos de Chihuayante que venían reclamando que hace 10 años que están esperando que le entreguen la casa propia. ¿Cómo un proyecto habitacional se demora 10 años? Entonces, no solo hay un plazo, no solo hay una demora, lo que tú dices, que es el tema de construir y entregar la vivienda, sino desde que se postula, digamos, hasta que finalmente se concreta el proyecto habitacional. 10 años, sí me parece
un exceso. Y la gente protesta con justa razón por lo demás. Fortalecer el banco de suelo público del MIMBU y también dar solución transitoria para familias que estén en campamentos, porque es una realidad palpable y que va creciendo día a día. Esa es la realidad que tenemos, Hugo Varela, en nuestro país, en nuestra región, con el aumento explosivo de campamentos y la necesidad cada vez más imperiosa de muchas familias, 2,2 millones de chilenos que no tienen una vivienda propia, y cada vez alcanzar eso, Hugo, se hace más difícil porque ya revisábamos los diferentes factores. No solamente está el aumento en el precio de las viviendas, está la tasa de interés de los créditos hipotecarios y mucha gente que recurre al arriendo que también ha subido de precio bastante, tanto de casas como departamentos en periodo de pandemia. Ni siquiera tocamos o tocaste el tema de la calidad de la vivienda o de los metros cuadrados de la vivienda, porque eso ya es otro tema. Es otro gran tema. Es otro gran tema, efectivamente, porque típico que se entregan viviendas sociales y el invierno siguiente que tenemos, las clásicas inundaciones, que se traspasa el agua por las ventanas, por otro lado, hay un problema de calidad de la vivienda y también está el emplazamiento de las viviendas. Vale decir, una persona aquí en Concepción postula y lo mandan a vivir a Arauco. Ahí tenemos, ni siquiera tocamos esos temas que a mí me parece también son muy importantes. Los famosos 60 metros cuadrados de una vivienda social, sí. ¿Darán abasto 60 metros cuadrados? Yo creo que no. Hay que tener una política de Estado, sin mezquindades, ya para solucionar este gran tema pendiente que tiene Chile. La Cámara chilena ha dicho, bueno, no hay espacio para construir y eso encarece las viviendas. Los gobiernos de turno dicen otra cosa, ¿no? Es que acá también se pide la solidaridad de las empresas inmobiliarias, que no especulen tanto, que no... el tema que dices tú también, Hugo, del material con el cual se construyen las casas. Hace décadas, claro, las casas Copeva, ¿te acuerdas tú? Un escándalo. En su momento se supone que a partir de esa experiencia mejoró la calidad de las viviendas, no en lo ideal, pero... Me acuerdo que en los gobiernos de la presidenta Bachelet, en el primero, se trató de construir casas que fueran con mejores materiales. Sin embargo, nos falta bastante, Hugo. Sí, nosotros hemos reporteado goteras en departamentos entregados para la gente de Aurora de Chile, por ejemplo, también fisuras, en fin, daños estructurales, como no mencionar el caso de Coronel, de Paso Hondo. Por lo tanto, evidentemente que siguen habiendo lunares que marcan lo que es un programa, lo que es una iniciativa y un deber que tiene el Estado de Chile de facilitar la adquisición de viviendas, pero todo esfuerzo ha parecido insuficiente, Hugo. Por lo tanto, yo creo que esto claramente requiere un cambio profundo. Sí, y lo otro es el tema de los campamentos irregulares que se asentan, se quedan ahí y ahí se quedan para siempre. Me tocó reportear un campamento que está ubicado ahí cerca del cementerio, abajito en el cementerio de Concepción, que lleva ahí 20, 30 años, uno de los campamentos más antiguos del país y todavía no tiene solución habitacional. Yo entiendo que ellos quieren quedarse ahí. ¿Por qué no es posible ahí mismo construir eventualmente? Habrá que comprar el terreno, no sé, en fin. Depende de quién es propietario del terreno, claro. Si son terrenos privados, pero no hay nada construido ahí, bueno, el Estado debiese tener la facultad de expropiar, no sé, de indemnizar, como lo que sucedió en los 60, Hugo, la reforma agraria, cuando los campos estaban totalmente dejados, sin producción, y el Estado tuvo que ahí negociar y para darles cierta utilidad. Y es cierto, hay muchos espacios donde uno dice, acá podrían haber casas, pero no es fácil tampoco, Hugo. Tú sabes que eso se cruza con el medio ambiente y un montón de otras cosas. Muy bien, muchas gracias, Francisco Parra. Ahí quedó completito el panorama con lo que tú presentaste y lo que comentamos posterior. Creo yo que hicimos una buena radiografía. Que esté muy bien, Pancho. Hasta gracias. Mañana. Chao, nos vemos.